empezar con nuestra entrevista, me gustaría compartir algunos datos con usted sobre la representación de género en el campo médico. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 24% de los cirujanos son mujeres. Bien, es notable destacar cómo la perseverancia de las numerosas mujeres en la medicina ha sido clave para el éxito y para promover la inclusión y representación femenina en la profesión. Hoy tenemos el privilegio de conversar con la doctora Rivas, que forma parte de ese 24%. Doctora Grecia es especializada en cirugía pediátrica, máster en investigación biomédica y doctoranda en ciencias de la salud. Muy buenos días y gracias por tomarse el tiempo para nosotros. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, súper feliz de estar con ustedes. Bueno, quisiera darle inicio a esta entrevista conservando acerca de una experiencia como una mujer. ¿Cómo? Quisiera dar el inicio a esta entrevista conversando acerca de su experiencia como mujer. ¿Qué piensa acerca de que aproximadamente el 24% de todos los cirujanos son mujeres? La verdad es que es un número bastante real, ¿no? Todavía en nuestro medio abundan los cirujanos hombres, las cirujanas mujeres sí, en efecto, somos menos, quizás por lo demandante que puede ser el área quirúrgica, ¿no? En el área ya sea tanto de cirugía pediátrica como de cirugía general, implica mayor tiempo de espera dentro de del área como tal, mayor tiempo de inversión en lo que es las guardias, las prolongaciones que hacemos en quirófano a veces, y esto obviamente cuando ya tú tienes un rol aparte, por ejemplo el maternal, el de ser madre, se complica un poco, ¿no? Y hay veces que tienes que reorientar un poco tu quehacer en el día a día para o compaginar o para desarrollar otras áreas dentro de lo que es el ámbito médico, que quizás esto no lo tiene en un principio el hombre prolongó y a veces que va a llegar quizás más tarde, pero ¿quién busca el niño? Ese rol todavía en la sociedad lo estamos dejando sobre la mujer, o quién hace las tareas con el niño, o quién lo lleva a las actividades extracurriculares. Si tú prolongas, ¿qué ocurre después, no? Entonces, eso hace que ese porcentaje esté en lo que me acabas de decir, que no sea tan llamativo como en el caso de los hombres, que sí, se van más hacia las áreas quirúrgicas. Estamos totalmente de acuerdo. La diversidad de la cirugía no solo es importante para reflejar la sociedad actual, sino que también puede tener un impacto positivo en la calidad de la atención médica que reciben los pacientes. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas o iniciativas crees que podrían implementarse para fomentar aún más la inclusión y el avance de las mujeres en el campo de la cirugía? El hecho de que nosotros podamos contar con esa colaboración que les acabo de decir, imagínense un medio, les pongo un ejemplo, ¿no? En mi hospital donde yo me formé como cirujana pediátrica, había un área maternal. Entonces tú dejabas a tu peque allí y tú te ibas a tu labor en el día a día. Eso no lo conseguimos acá. ¿Ya? Todavía está un pasito por detrás, que si diéramos ese tipo de facilidades, el porcentaje de mujeres sería mayor. Porque sí podemos, hay cómo compaginar, pero todavía el medio hace que sea un poquito complicado el poder ejercer la cirugía con lo que es el ámbito maternal y todo lo que somos las mujeres, la investigación y demás, porque somos multitask, ¿no? Tenemos capacidades de hacer múltiples cosas. No voy a menospreciar a los caballeros, que son súper inteligentes y son muy buenos cirujanos también, ¿no? Pero tenemos esa capacidad las mujeres de hacer múltiples cosas a la vez. Y si tuviéramos ese tipo de ambiente, favorecería mucho más el que sea mayor la cantidad de cirujanas que veamos en el ámbito asistencial. Ahora bien, tú acabas de hacer un comentario súper relevante, lo que nosotros podemos aportar al área quirúrgica. Y yo te pongo un ejemplo. Yo me he dedicado mucho a lo que es el seguimiento del paciente postquirúrgico mediante telemedicina, adaptándome a esa realidad de soy mamá, soy cirujana, soy académica dentro de la universidad, entonces busco la manera de brindarle el apoyo al paciente, que eso no ocurre en el día a día. El cirujano operó, le dio el alta,
y hasta luego. Pero ¿quién sigue al paciente? ¿Quién le da ese apoyo adicional? Y eso, nosotras como mujeres, la sensibilidad adicional que tenemos nosotras como mujeres, nos hace detectar ese tipo de situaciones y darle el apoyo precisamente al paciente que está requiriendo. Entiendo, y es interesante escuchar sus soluciones sobre cómo cree que podemos seguir avanzando en este punto. ¿Cree que las mujeres tienen la misma oportunidad que los hombres al avanzar en campos especializados como la cirugía? Como les comentaba, hay situaciones que lo hacen un poquito más complejo. Sin embargo, nos buscamos la manera, ¿no? Es verdad que hay periodos de la vida, les pongo un ejemplo, cuando uno recién es madre, la parte quirúrgica baja, pero buscas la manera de hacer otro tipo de cosas. La academia, la investigación, la telemedicina, ¿sí? Y luego retornamos otra vez. En el caso de los caballeros, suelen mantenerse más bien como que una línea fija, no es tanto esa disminución de actividad quirúrgica durante periodos. Pero podemos, o sea, es factible, ¿ya? Hay diferencias notorias todavía en la sociedad y precisamente en nosotros, no solamente en nosotras las mujeres, sino también en los hombres, y cuando incluso formamos a los caballeros nosotras como mamá, está en motivar a que se den cuenta la sociedad de que somos capaces de tener las mismas actividades, tanto el hombre como la mujer, dentro del área de la medicina, dentro del área quirúrgica, dentro del área gerencial, en cualquiera de los ámbitos. No hay distinción, ¿sí? Lo que sucede es que hay momentos de la vida donde quizás te enfocas en un área más que en otra, pero luego la tocas. O sea, son etapas nada más. Ok. Su opinión sobre la igualdad de oportunidades en cirugía es crucial, especialmente al considerar áreas específicamente como la cirugía pediátrica. ¿Cómo cree que la igualdad de oportunidades afecta a la atención de los pacientes más jóvenes? La atención realmente no se vería afectada per se. ¿A qué voy con esto? O sea, los cirujanos son tan valiosos como las cirujanas. Las cirujanas son tan valiosas como los cirujanos. No me va a afectar como tal. Lo que sí es que nosotros podemos aportar algunas cosas más, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Justo lo que les decía hace un segundo. Nosotros vemos un poquito más allá de eso, ¿no? Tenemos esa sensibilidad adicional al hecho de la maternidad, de cómo nosotras vemos al paciente quirúrgico pediátrico. Yo siempre cuento que cuando yo no era madre y era cirujana, era quizás un poco más así, ¿no? O sea, iba, operaba, el paciente lo seguía, perfecto, está de alta, ya. Pero en lo que te conviertes en madre empiezas a pensar de una manera diferente en ese paciente que está en esa cama de quirófano. Y empiezas a ver más allá y a desarrollar algunas actividades como las que les indico. El poder brindar un seguimiento adicional a ese paciente y a la madre, a lo que está ocurriendo en casa, que tomes en cuenta más aristas, más allá de solo el paciente llegó, lo operé y ya está. Porque el área quirúrgica depende de muchos factores, no solamente de lo que pasa en una mesa de quirófano, sino lo que pasa antes de llegar a esa mesa de quirófano, lo que sucede después cuando se va a su domicilio, el cuidado que tiene que tener madre y padre en ese paciente pediátrico. Eso es un aporte que hacemos nosotros. O sea, nosotros vamos a dar un plus a ese paciente y que estoy segura que mis caballeros, compañeros hombres, al ver que nosotros hacemos esto, obviamente hacen un seguimiento también en la misma vía. Bueno, es muy interesante lo que nos acaba de decir. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué la motivó a especializarse en la cirugía pediátrica? Ya, mira, cuando yo hice medicina, como tal, yo pasé por todos los ámbitos clínicos y quirúrgicos, ¿no? Pero justo cuando pasé por el área de cirugía pediátrica, tuve algo especial porque soy habilidosa para desarrollar cosas, o sea, se me dan mucho, soy muy manitas, como quien dice, ¿no? Y al mismo tiempo, el paciente pediátrico siempre ha sido muy atractivo para mí. O sea, tengo mucha afinidad por el niño, por la niña, por el proceso del crecimiento y demás. ¿Qué sucede? Que en cirugía pediátrica tienes una situación. Tú operas al paciente e inmediatamente ese paciente sale del quirófano, está en brazos de mamá y lo ves jugar. El paciente adulto lo operas y no me puedo mover durante varios días, ¿cierto? O sea, nada. Pero el paciente pediátrico tiene una recuperación tan bonita
Y te da tanta satisfacción ver cómo quizás a veces nace con una gran malformación, sale del quirófano y no ha pasado nada. Entonces eso es muy gratificante para uno como médico y lo que más me estimuló a mí a hacer la cirugía pediátrica. Ok, gracias. Es interesante escuchar sobre su motivación para especializarse en la cirugía pediátrica. ¿Hay alguna experiencia particular o inspiración personal que la haya llevado a tomar este camino profesional? Más que antes de tomar la cirugía pediátrica, es durante el hacer la residencia de cirugía pediátrica, cosas que te motivan a continuar en esa vía y a seguir indagando en la cirugía pediátrica. Sí he tenido algunas experiencias, sobre todo con los familiares, ¿no? Familiares de bajos recursos que llegan con niños con problemas muy severos. Les pongo un ejemplo. Alguien que me marcó a mí fue una pequeña que nació con 600 gramos de peso y tenía una condición que se produce una enfermedad en el intestino donde no llega bien el oxígeno por la prematuridad de la paciente y la tienes que operar. Pasó un montón de días en terapia intensiva, tuvo un intestino corto, recién un trasplante, pero ahí está. Estamos hablando de que ya tiene no sé, tendrá unos 11, 12 años de edad, ¿sí? Y está bien, está sana. El acompañamiento que mamá brindaba, la compenetración que hubo siempre entre cirujano y mamá y papá como grupo familiar, fue tan importante para que saliera satisfactoriamente esa niña. Y esas son cosas que te motivan a seguir y a decir, mira, ¿qué más podemos hacer? O sea, más allá del quirófano, nosotros tenemos que seguir investigando, seguir haciendo, o sea, brindarle más alternativas a pesar de que, bueno, todo vaya bien aquí, pero todo lo demás depende de lo que sigamos investigando día a día. Ok, ¿nos podría comentar cuál ha sido para usted el aspecto más gratificante de trabajar con pacientes pediátricos? Yo creo que es lo que venimos hablando, ¿no? El trabajar, justo trabajar con la familia. A veces dicen, oye, que trabajar con un pediátrico, tienes que trabajar con la mamá, con el papá, con la abuela, con todo el mundo que vaya para allá. Y eso es hermoso. Cuando lo sabes hacer, es hermoso. Yo ahorita, tú lo comentaste al principio, estoy haciendo mi doctorado, ¿sí? Soy doctoranda en la Rey Juan Carlos de Madrid. Y cuando me preguntaron, oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque tienes que hacer una tesis doctoral, algo que tenga un impacto. Para mí era fácil agarrar y decir, mira, los pacientes postquirúrgicos operados en tal centro. Prevalencia, se acabó, ¿verdad? Súper fácil, ¿ya? Y yo dije, no, algo que se necesite aquí en Ecuador. Yo soy venezolana y española, ¿no? Pero ya me considero una más aquí. Mi familia es de acá y todo, entonces yo decía, ¿qué podemos hacer para el paciente acá? Y precisamente pensé en la telemedicina, pensé en esas madres, padres, lo complicado que a veces es tener un paciente con una condición crónica en casa, quirúrgica, y que no tienen un acompañamiento. Y desarrollé un programa de telemedicina basado en acompañar a esos padres. Entonces nos conectábamos todos los días viernes para ver, mira, qué te hace falta de esto, qué necesitas aquello, qué ha tenido el fulanito, qué ha tenido tu peque. Mira, pasó esto, doctora. Ya, yo te doy una solución, una respuesta, y eso da calma y tranquilidad. Y tener una familia que confía en ti es infinitamente gratificante. O sea, más allá de la mesa de quirófano, es eso, o sea, contar con la familia, contar con un paciente pediátrico feliz, contento, saludable y que tiene una disminución de la morbilidad, es decir, de lo que él está presentando posterior al área quirúrgica, eso es muy enriquecedor. Fascinante perspectiva sobre trabajar con pacientes pediátricos. Su experiencia clínica sin duda ha sido enriquecedora. Hablando de experiencias, también sé que tiene una sólida formación en embriología y que ha sido docente en esta área. ¿Podría explicarnos brevemente qué trata y por qué escogió esa especialidad? Ya, sabes que cuando me gradué de médico, a mí me ofrecieron dar clases en la universidad y la primera materia que me ofrecieron fue embriología y histología. Y yo decía, Dios mío, esa es el filtro en la universidad, es difícil.
Y yo, pero bueno, vamos a darle, ya, y empecé. Y eso estamos hablando de que, no voy a decir un número muy llamativo, pero estamos hablando de más de, no sé, 16 años de eso, ¿ya? Y fue la primera vez que di clase. Luego, cuando estuve en España, obviamente, embriología, el desarrollo del embrión es súper importante para la cirugía pediátrica. ¿Por qué? Porque son muchas malformaciones que nosotros operamos. O sea, y comprender eso y adentrarse más en eso era sumamente necesario. Y al llegar acá en Ecuador, nuevamente me dicen, oye, necesito una profesora para embriología y histología. Ah, pues ya está. O sea, ya me sale la materia como que solita por los poros. Me encanta porque les doy un enfoque clínico. Cuando yo estudié embriología y histología era, ve al microscopio, esta es la lámina, y así se desarrolla el embrión, se acabó. Yo a los chicos lo que les doy es, mira, aquí se debe desarrollar el embrión así, pero ¿qué pasa si esto falla? Tengo esta condición, tengo esta malformación, ¿qué puedo hacer con esa malformación? ¿Qué acompañamiento le doy a ese paciente? Entonces eso hace que se vuelva mucho más clara, a pesar de lo compleja que puede ser la materia, y que obviamente está ampliamente vinculada con mi especialización, que es la cirugía pediátrica. Entiendo. La embriología es un campo fascinante y es interesante como sus conocimientos en esta área informan su práctica médica y docente. ¿Podría compartir alguna experiencia clínica en la que su comprensión de la embriología haya sido especialmente relevante? Sí, de hecho, mira, siempre se lo cuento a los chicos, ¿no? Estábamos en quirófano una vez con dos colegas, o sea, mi esposo, que es cirujano pediátrico, y mi suegro, cirujano pediátrico. Estábamos en quirófano, estábamos tomando una decisión quirúrgica con un paciente de si había que quitarle el colon o no quitárselo. Se llamamos a la patóloga por las muestras que enviamos y la patóloga me dice que ella no ve unas células allí, ¿ya? No las ve en el microscopio. Y yo ya, ¿no las ves o no las hay? Son dos cosas diferentes. Ah, no estoy tan segura. Me quité los guantes, me fui al área de anatomía patológica y me puse a ver al microscopio. ¿Ya? Yo, la cirujana, eso es lo más raro que te puedes conseguir, un cirujano viendo al microscopio, rarísimo. ¿Ya? Y veo al microscopio y yo le digo, para mí estas son las células que estamos buscando, porque de esto dependía, si esas no estaban, quitábamos el colon. ¿Ya? Y la patóloga en ese momento me dice, yo pienso que podían ser, y yo, ok, entonces mira, si las células estas pueden ser, y en la biopsia definitiva, es que lo vamos a definir, le dejamos su colon. Podemos tomar una decisión a posteriori cuando venga la biopsia definitiva. Si hay que reoperar al paciente, lo reoperamos. Pero si yo le quito el colon, dejar a un paciente sin colon es una condición de por vida para el paciente. ¿Ya? Y el haber visto esas células, que por cierto sí estaban, ¿sí? Le dejamos el colon y el paciente está por ahí, perfecto, hermosa, sin problema. La solución era otra cosa que ya hicimos en la paciente. El saber que esas células estaban allí es por lo que sé de embriología y histología. De histología, porque lo vemos en el microscopio, y de embriología, el conocer que esa condición, si yo no tengo las células esas presentes, amerita que yo retire el colon del paciente. Entonces fue como un feedback entre la condición de docente y de cirujana pediátrica que fue ampliamente positiva para el paciente en ese momento. Le agradezco su experiencia. Debe ser también difícil para un cirujano, ¿no? ¿Podría comentarnos cómo gestiona la presión emocional en las cirugías? ¿O cómo las gestionamos? Sí, a veces es complicado, ¿no? Antes me dedicaba mucho a la parte asistencial en hospitales públicos. Ahorita estoy más reempezando a acompañar a mi esposo en las cirugías, porque sí es complicado, ¿no? A veces tienes una situación de estrés, que yo soy un poquito explosiva, ¿sí? Y eso más bien te ayuda a controlar tu genio, ¿no? Porque sabes que no puedes explotar con el paciente allí, no puedes explotar con el equipo completo. Cuando estaba más chiquita, sí me pasaba. Ya los últimos años no, eso ha disminuido, eso ha bajado, porque precisamente el estar estresada, el estar con una situación que no te deja pensar bien, no te deja actuar bien. Tienes que mantener el equilibrio en ese momento y ser lo más equilibrada que puedas ser en ese momento.
porque depende de la vida de un paciente de lo que tú estás haciendo, ¿sí? O sea, no puedes perder el control, no puedes ser demasiado emocional en el momento del acto quirúrgico y es complicado, pero poco a poco la experiencia te va dando esto. ¿Usted como cirujana tiene alguna estrategia específica que haya encontrado efectiva para estas situaciones? Respira. Respirar. Respira y para. Hay momentos que hay que parar, ¿sí? O sea, de repente, cosas que me hayan pasado, estás complicada, no consigues algo, empieza el estrés, el anestesiólogo, bueno, ¿qué fue? Y tú, para, respira, ¿ya? Y empecemos desde cero, otra vez. Se para nuevamente y empieza a buscar, y fluye, ¿ya? Pero si a veces estás metido como que en un caos allí, mira, no encuentro, no veo, no sé qué, eso no es la solución. O sea, continuar así, hay un momento de parar y volvamos a empezar. Y no pasa absolutamente nada. Es muy interesante escuchar sobre estas estrategias para manejar la presión emocional. ¿Podría compartir cómo equilibraría su tiempo entre la práctica clínica y la enseñanza médica? Ya, hay momentos como les decía, ¿no? Yo voy a ser muy sincera, ahorita mismo estoy enfocada más en la parte académica. Tengo un pequeñito de 2 añitos, ¿ya? Entonces ya se complica la situación, la ecuación no son 2 cosas, ya son, bueno, 4 porque tengo 2 pequeños, tengo una de 7 y tengo uno de 2. Entonces, como les decía, hay momentos, ¿no? Ahorita estoy reactivándome, con mi esposo ayudándome, ya nos reactivaremos más completo dentro del área quirúrgica como estábamos a tope hace un par de añitos atrás. Pero es eso, es un equilibrio, ¿no? Hay momentos donde no puedo quizás enfocarme tanto acá, bueno, hago el doctorado, saco el doctorado, lo estoy sacando, ya está, ya mismo, el año que viene soy doctora, soy PhD, ¿ya? Entonces he enfocado el tiempo que puedo estar con ellos acá a la parte académica para que cuando ya ellos están un poquito más grandes, vuelvo a enfocar mi tiempo a la parte quirúrgica. Ok, aprecio su enfoque para manejar la presión emocional. ¿Podría contarnos sobre algún proyecto de investigación en el que está trabajando actualmente o que haya sido significante en su carrera? Sí, como les decía hace un rato, estoy enfocada en la parte de la telemedicina, ¿sí? Es un programa de telemedicina dirigido a madres, padres y cuidadores de pacientes postquirúrgicos pediátricos. El proyecto se ha desarrollado a nivel nacional, es decir, tenemos pacientes incluidos tanto de Pichincha, de Guayas, de Manaví, en donde se les hacía un acompañamiento, donde les conectábamos todos los días viernes, yo les hacía material audiovisual, les proyectaba el material, les decía, mira, porque es para niños que tenían gastrostomías, ileostomías y colostomías. Eso es abocar la tripita a la pared del abdomen, para que me entiendan, ¿ya? Entonces, tener un niño con esa condición en su domicilio puede ser muy complejo, porque de repente, mira, se le salió el botoncito, mira, se le puso la piel eritematosa roja alrededor de la bolsa. ¿Qué hago? Mira, la bolsa no pega. Entonces, ese acompañamiento se le fue dando a los padres durante un periodo de 9 meses casi, ¿ya? Ahorita estoy en la fase de desarrollo ya de la escritura. Justo ayer, ahorita que me preguntan, justo ayer mandamos un artículo a una revista Q1 basado precisamente en este tipo de estrategias de telemedicina con fines educativos. ¿Y ha tenido como una conexión con todos los pacientes o alguna vez quizás tuvo algún inconveniente o no hubo conexión? ¿Conexión a qué te refieres? Por ejemplo, un paciente no coincide con usted y usted tiene que darle su opinión como especializada de cirugía y él dice, no, yo no creo que eso sea necesario. Ya, mira, en el área de telemedicina no me pasó, ¿ya? Pero en la práctica clínica, obviamente, ¿sí? Doctor Google ahora existe, eso no estaba antes, entonces ahora te complica porque hay veces que el paciente llega con, mira, yo revisé y mi niño yo creo que tiene esto, directamente. Pero todo es tu estrategia, cómo hablas, cómo le llegas a ese familiar de este paciente, porque aquí el pediátrico recibe la atención, pero realmente el feedback que tiene que existir es con la madre, con el padre o con la abuelita, ¿ya? Entonces, el demostrar, mira, tenemos tantos casos de esto, la literatura dice aquello, yo te voy a explicar cómo va esto,
lo que la abuelita le recomienda, eso pasa mucho, la abuelita recomendó esto. Hay cosas que puedes tomar en cuenta, claro que sí, ¿sí? Siempre y cuando no me afecten al paciente, podemos hacerlo, no hay ningún problema. Pero es lograr el conectar con esa familia. Si tú conectas, nada, tienes al paciente contigo y va a seguir la instrucción que tú le des. Con los avances que me hablas, mucho más fácil actualmente. ¿Podría comentarme cómo utiliza la tecnología en su práctica clínica y en la enseñanza? Ya, fíjate, telemedicina. Telemedicina. Ya está, telemedicina todo. Es una maravilla, o sea, esto es algo muy positivo que dejó la pandemia. ¿Por qué? Porque utilizábamos antes el Zoom, bueno, no sé si puedo mencionar nombres de, pero plataformas tecnológicas las utilizábamos para, más que todo para fines educativos, ¿sí? Pero no para atención, seguimiento de pacientes. Y en el caso de los estudiantes, las tecnologías, bueno, miren el ejemplo acá, ¿ya? Esto que está acá es un simulador. En este simulador tú puedes recrear que el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Y el paciente, el estudiante ve en ese monitor cómo lo que está haciendo, su masaje cardíaco está siendo efectivo porque mejora el trazo del electro en el monitor. Otro ejemplo, tenemos modelos anatómicos de embriones, los chicos pintan los embriones para diferenciar las diferentes partes del embrión. A mí me tocaba ver una lámina en un atlas así y ya, grábate eso. Aquí hacer el aprendizaje, no solamente visual y auditivo, sino también kinestésico, estar haciendo, hace que el aprendizaje sea mucho más efectivo, mucho más eficiente en el estudiante. ¿Hay alguna herramienta tecnológica que considere especialmente útil para este campo? O sea, como le tenga alguna preferencia. Ya, depende del campo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del área de la cirugía ha avanzado abismalmente. Hay áreas donde ya todo se hace prácticamente por laparoscopía. Cirugía robótica, ¿sí? Aquí en Ecuador se está haciendo cirugía robótica pediátrica, se está haciendo en el Carlos Andrade Marín, por ejemplo. Pero en el área de lo que es la educación como tal, herramientas que sean necesarias, todo lo que son plataformas de aulas virtuales, sea el nombre que sea la plataforma que sea, favorecen infinitamente el aprendizaje del estudiante. Todo lo referente a simulación en el área médica favorece no solo al estudiante, sino al paciente en el futuro. A mí, la primera vez que yo suturé fue, ahí tienes tu paciente, sutura. La primera vez. Aquí no, aquí los chicos primero practican los nudos de sutura, practican cómo se hace un punto, luego lo hacen en un simulador un poquito más representativo y después lo harán en un paciente. Y lo mismo con cada una de las técnicas que hacemos en el día a día en la práctica clínica y quirúrgica. Ok, es realmente emocionante escuchar cómo utiliza la tecnología en su práctica clínica y en la enseñanza, con la rápida evolución tecnológica en la medicina. ¿Cómo ve el futuro de la tecnología en su campo? Va a llegar al punto donde es muy probable que se opere a distancia. De hecho, ya por la cirugía robótica ya empieza a surgir esto, ¿no? Y incluso en la práctica de la enseñanza también, muchas veces cuando hemos tenido que encerrarnos, la pandemia nos lo demostró, todo siguió, todo fluyó, y gracias a la tecnología. Entonces, lo importante es saber cómo enfocar esa tecnología, ¿sí? No es que nos va a sustituir, porque la parte humana no la vas a poder eliminar jamás. Y en el ámbito tanto del aprendizaje, porque tiene un componente emocional el aprendizaje, como en el ámbito clínico, es necesario, como estuvimos hablando durante toda la mañana el día de hoy. Ya, quisiera preguntarle, ¿qué lecciones ha aprendido a lo largo de su trayectoria que cree que es fundamentales para el éxito en ese campo? Ser empático, ¿sí? Ser empático. Saber que las personas no están en tu misma situación. Cada quien tiene una situación diferente. Y esto va para todo. No me refiero exclusivamente al área quirúrgica. Porque ese paciente que tiene 6 meses esperando para que tú le veas, viene con una cola larga, ¿no? O sea, viene con una situación familiar que tú desconoces, con un esfuerzo que tú desconoces. Y el estudiante
estudiante cuando llega acá, exactamente igual. Tú no conoces la situación de cada quien. Sé empático y acertarás. Porque no puedes prever de que todos piensen exactamente igual que tú y que todos tengan la misma situación que tú. Tanto en el área quirúrgica como en el área de educativa. Ya, la otra pregunta es, ¿qué consejo les darían a los jóvenes médicos que están comenzando su carrera y aspiran a especializarse en cirugía pediátrica? Es una carrera muy bonita, ¿sí? Es una carrera que te llena muchísimo como ser humano, que te puede dar mucho y que tú también puedes aportar muchísimo a la sociedad. Que no te pongas límite, porque el límite realmente es una condición pautada por ti mismo. Si tu límite es muy bajito, pues chévere, pero no lo hagas. O sea, ustedes, si quieren ser cirujanos pediátricos, si quieren ser neurocirujanos, si quieren ser lo que quieran, si quieren ser médicos de familia, todo en esta sociedad es infinitamente necesario. Necesitamos gente buena en cada una de las áreas y que piense en su área y más allá, en las familias, en el paciente, en la condición social en la que están cada uno de ellos. Pero no se pongan límites, infinitamente se puede hacer. Cuando usted consideró estudiar medicina y sobre todo cirugía médica, ¿tuvo algún conflicto en su entorno familiar o simplemente fue como tranquila? Nada, yo era la rara, yo soy el único médico en mi familia. En mi familia hay diferentes áreas, pero no hay médicos, ¿sí? Entonces, cuando yo era pequeña ya, o sea, yo lo tenía claro, yo no lo pensé en bachillerato, no, yo lo tenía súper claro. Yo era la friki que agarraba la muñequita, la cortaba y le echaba salsa de tomate y luego agarraba la aguja de mi mamá, ¿ya? Para coserla. O que me ponía a hacer modelos anatómicos de cosas, de corazones con plastilina y eso lo recuerdo. Mi papá lo guardaba. Mi papá, cuando yo le dije quiero estudiar medicina, me dijo, ok, adelante y ya está. O sea, no hay de otra, eso es, yo lo sé. Recuerdo que me dieron, siempre nosotros teníamos en mi país la opción de colocar 3 carreras: medicina, medicina, medicina. No hay de otra. Para mí no hay otra. ¿Qué avances tecnológicos cree que usted que depare el futuro? ¿Qué avances pueden? Yo creo que en el área de la medicina, la parte de robótica es lo que más va, ¿ya? Para allá vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque controla el error humano. Nosotros tenemos un pulso, ¿sí? El robot no. Entonces va a ser mucho más preciso. Pero como les decía, no solo, porque el robot ejerce una función mecánica, pero los seres humanos no somos mecánicos. Los seres humanos tenemos esto, ¿ya? Y eso es necesario controlar desde el punto de vista emocional con más seres humanos, precisamente. Bueno, esto sería todo. Agradezco mucho sus consejos y lecciones. Estoy segura de que serán de gran valor para los jóvenes médicos que aspiran a seguir su camino en la cirugía pediátrica. Ha sido un placer escuchar sus perspectivas. Gracias, doctora. Gracias por la dedicación que le da a este país. No, gracias a ustedes, chicos, y bueno, espero que les sirva esta conversación que hemos tenido el día de hoy, que si alguno tiene ese bichito por el área médica, pues adelante, que se puede, y hay muchísimas ramas donde dedicarse, muchísimas áreas que necesitan de la atención de personas que se dediquen, que le pongan empeño, esfuerzo, y Ecuador se los va a agradecer infinitamente. Muy bien, así que gracias. Muchas gracias. Chicos, ¿puedo hacer una fotita ahí justo donde estás? Solo déjenme pasar. Claro que sí.